Muy buenas, hoy vamos a hablar de arte, pero en concreto de una obra de arte, en la que vamos a empezar a hacer un comentario. Si uno camina por el Museo del Louvre, entre muchas de las obras geniales que hay en este museo de París, y creaciones de la mano humana más increíbles de los siglos, va a haber obras muy modernas que tienen un aire clasicista como si fueran de las propias griegas. Y este es el caso de esta obra que vamos a ver hoy, Eros y Psique, que es realizada por Antonio Canova. Eros y Psique está dentro del arte neoclásico, que tras el cansancio del arte barroco, sobre todo el rococó, quiso romper con esto, quiso volver a los grandes escultores de la antigüedad clásica, escultores como por ejemplo pueden ser Policleto, Fidias o Mirón. Sin embargo, pese a que se vuelven a estas soluciones a estos temas, el estatismo y la serenidad de aquellas obras no se van a trasladar a esta obra, como vemos en Eros y Psique, ni al resto de la tendencia neoclásica. Estas obras neoclásicas no tienen nada que ver con los escultores griegos, tampoco con lo que se ve en el barroco, y pues inventan algo nuevo. Es una obra que va a mostrar serenidad, estatismo y belleza, pero que esconde muchas más cosas de las que parece. ¿Estáis listos? Vamos a ello. Realizada en 1783 hasta 1793, es una de las obras maestras de uno de los mejores, si no el que mejor, escultor de los siglos XVIII y XIX. Estamos hablando del italiano Antonio Canova, que vivió del 1757 a 1822. Canova se ha considerado el último gran escultor que hay en Italia, llegando al talento similar, incluso a veces comparable, que el propio y legendario Bernini. Al igual que escultores anteriores como Miguel Ángel, Canova tuvo encargos de grandes personas de la época, como pueden ser los papas. Sin embargo, en vida, Canova tuvo mucho éxito, no tuvo que esperar a su muerte para que fuera triunfante, murió rico, por así decirlo. Y es que a Canova le encargaron muchas obras, varias cortes de toda Europa, reyes, nobles, o sea, tuvo éxito. Y como todo escultor nacido en su generación, pues se va a formar en el arte barroco. Pero ello no va a significar que sus obras sean barrocas, hemos dicho ya que es neoclásico. ¿Por qué es neoclásico? Y es que Canova, tras formarse en el barroco, tuvo la suerte y fortuna de viajar a Roma. Y ello hizo que pudiera estar en contacto con las obras clásicas de todos los escultores que hemos mencionado. Además de estar en contacto con las teorías del alemán Winkelmann, que abogaba mucho por el neoclasicismo. Tras este viaje a Roma y las teorías de Winkelmann, intentaba darle a sus obras esa frialdad clásica, por así decirlo, esa serenidad, esa impoluta perfección que va a caracterizar ese mármol como que trabaja, como hacían los griegos o los romanos. Pues claro, pese a intentar copiar lo que hacían los romanos, su temperamento mediterráneo y actual, lo que había visto en el barroco, va a hacer que sus obras que no sean tan exactamente iguales a las griegas y a las romanas. Es decir, va a dotar de calidez y sentimiento a sus obras, va a hacer que éstas estén vivas, como haría el propio Bernini. De hecho, ahora en esta obra Psique y Eros vamos a ver, que ahora lo vamos a comentar, cómo se miran y cómo esas figuras interactúan entre ellas. No son figuras estáticas, están vivas, son personas. Sin embargo, lo que va a tomar de los griegos es la forma de... lo que tenían ellos era de copiar la naturaleza a la perfección. Eso lo va a reflejar muy bien Canova en sus obras, mejorando la fórmula ya obsoleta que habían tomado los griegos para añadirle esa calidez humana de las obras del barroco. Eros y Psique, al igual que todas las obras que hará el propio Canova o incluso otros escultores famosos de este movimiento artístico como Thorvaldsen, está hecha en mármol, trabajada en mármol, aunque no lo parezca por esa calidez que tiene, que parece que está trabajada en cera. Es decir, ellos, los neoclásicos, consideraban este un material noble. Pues no era para menos, eran las obras que habían encontrado de los griegos, entre comillas, estaban hechas en mármol. ¿Y por qué digo entre comillas? Pues porque la mayoría de las esculturas originales griegas, cuando se hicieron en su día, estaban hechas en bronce. O sea que ese bronce se extendió, estas obras originales, muchas se perdieron. ¿Qué pasa? Los romanos, grandes admiradores de la cultura griega, hicieron sus modelos y réplicas en mármol, obviamente policromadas, igual que los griegos.
¿Qué pasa? Que esa policromía se perdió y se lo han quedado las copias romanas de la original griega en un mármol blanco. Por eso esta gente, pues lo que va a hacer es representarlo como si lo que ellos creían que era la obra original griega, muy contrariamente a lo que era la original. Aún así, por eso es verdad que es bello, porque usan el blanco del mármol y pues lo reflejan en todas sus obras y queda un blanco impoluto que obviamente tiene una gran belleza, como es esta propia obra de Eros y Psique. El barroco fue un estilo bastante cristiano, fue el estilo de la contrarreforma. Ya sabemos que la reforma protestante, pues la Europa cristiana, el cristianismo católico respondió a esto con el barroco, el arte barroco. Igual que el Renacimiento, que también fue aunque no lo parezca, un movimiento artístico que era bastante religioso, abogaba mucho por la religiosidad cristiana. Estos momentos, y sobre todo el arte neoclásico, no lo es tanto. Es decir, son momentos en los que imperan eventos tan importantes y que rompen tanto con ese tradicionalismo católico, como son la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas o el Congreso de Viena. Es decir, estamos en un ambiente en el que impera el pensamiento ilustrado. Es un deseo de romper con lo establecido anteriormente, un deseo por desligarse del catolicismo imperante en Europa y de la religiosidad en general. Por eso, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a mirar al pasado. Se va a mirar a Grecia clásica, a lo que yo consideraba como la iluminación. Se va a mirar a la democracia ateniense. Ellos lo buscaban, ese sistema político. Muchos griegos, muchos franceses se equiparaban a este tipo de personas. Por eso Canova va a representar este tema mitológico, al igual que otros que los hará. De hecho, no es la primera obra de esta mitología que él hace. Y hará mucho hincapié en sus obras en la mitología grecorromana, como estamos viendo. Retratará a grandes personalidades de la antigüedad, y grandes héroes y dioses, como pueda ser Teseo, Hércules, Marte, etc. Sin embargo, esta obra de Eros y Psique es una composición serena, una composición con formas puras, por así decirlo, y que recuerda mucho a las obras que podía hacer Fidias, Policleto o Mirón, como ya hemos comentado. Pero un poquito más de profundidad hace falta en esto, porque no es igual exactamente. Como hemos dicho, no es la primera obra de temas clásicos que Canova realiza. De hecho, no es ni siquiera la primera pareja de, por así decirlo, de amantes clásicos grecorromanos que él hace. Ya hizo en 1766 la escultura de Orfeo y Eurídice, que seguramente la estáis viendo en pantalla, donde se va a apreciar estas características que hemos estado comentando, con la obra que hemos comentado de Eros y Psique. Sobre todo logra captar, como hace Bernini, al mismo nivel que el escultor italiano, por así decirlo, esa expresión humana, ¿no? Que las figuras estén vivas, por así decirlo, que se muevan, que se expresen, que se miren, que se toquen, que los sintamos tristes, contentos, tristes como este Orfeo y Eurídice que estamos comentando, y en el caso de Psique, un amor profundo entre dos jóvenes que se aman. A veces se sale de representar incluso a dioses con formas perfectas, como los jóvenes que estamos viendo en esta obra de Eros y Psique, y se deleita en su conocimiento de la anatomía humana en hacer obras como Dédalo e Ícaro, que, como vemos, representa a un viejo anciano Dédalo, se permite hacerle los pliegues de la piel de la edad ya que le achacan a este hombre, en contraposición a la tersa piel del joven infante Ícaro. Como vemos, tiene varios registros y a veces idealiza las figuras y a veces no, como en este caso de Dédalo. Incluso posteriormente también hará obras como Venus y Adonis del 1820 o Venus y Marte. ¿Qué les puedo decir? Igual, es lo mismo, como en esas miradas que se lanzan los amantes, esas caricias, ese contacto físico. Las figuras son humanas, no son como el Doríforo de Policleto, que era estático y mirando al horizonte, no, como si no estuviera vivo, no tuviera alma. Las figuras es eso lo que le podemos decir, que tienen alma en este neoclasicismo de Canova. La obra de Eros y Psique, ya centrándonos en la iconografía, iconología de esta obra que estamos comentando, muestra a dos jóvenes abrazándose, sí, pues nada normal, y besándose. Es una composición claramente, podemos decir, con un concepto de cerrar las líneas de la escultura, podríamos decir, ¿no? En el que las alas de Cupido, bueno, Eros Cupido, que es el mismo dios, solo que Cupido para los griegos, expande mucho la obra, sin miedo. Canova no tiene miedo a que se le rompa. Esto podía salir mejor con una obra de bronce, de metal, pero con una de mármol hay miedo a que se te rompa. Las formas de los cuerpos son serenas, son hermosas, son exquisitas, son divinas, podríamos decir, perfectas, proporcionadas, nada que ver con el Dédalo que hemos visto antes.
y este sentido una belleza ideal, como si lo hiciera el propio Miguel Ángel, y como todas las obras que Canova ha presentado hasta el momento, como el Hércules y Licas, que se ve una musculatura perfecta, increíble, de un dios, un hombre perfecto. Pues igual con estos dos, solo que estos dos son jóvenes perfectos y perfectamente proporcionados. La escena que representa Canova en esta obra es una escena mitológica en la que el dios Eros, Cupido, hijo de la diosa del amor Venus, Afrodita, y Marte, el dios de la guerra, Ares, besa a su hermosa amante, Psique, que había quedado en coma en un sueño eterno tras haberse tomado por error el sueño Estigio. Pero vamos a rayar un poquito más esto porque es una leyenda súper hermosa. Según las metamorfosis de Apuleyo, la leyenda nos cuenta que Psique era una hermosa mujer, una hermosa joven, muy guapa. Entonces Afrodita, que era una de las diosas más hermosas del Olimpo, celosa de ella, pues ¿qué hace? Manda a su hijo a que, como castigo por ser tan hermosa, con sus flechas, al atravesarlas, lo haga enamorarse del hombre más feo del mundo, para que, como castigo a la mujer. Sin embargo, y esto recuerda mucho a lo que pasó con el libro de Blancanieves, Cazador, en este caso Cupido, se apiada de ella y en lugar de ello, en el caso de Cupido, se enamora de ella y lo que hace, conociendo a su madre, sabiendo que la iba a castigar igualmente, es esconderla. ¿Esconderla dónde? En la oscuridad donde Afrodita no la pudiera encontrar. Entonces Eros lo que hace es, cada noche en la oscuridad, ir a verla a la joven secuestrada para tener relaciones y amor con ella. Sin embargo, ella, pese a estar secuestrada, se va a enamorar de su raptor, incluso sin haberle visto nunca la cara. Por eso la joven, en una noche de curiosidad, y siendo joven como era, enciende una lamparita de aceite para verle la cara al dios que la tenía, al hombre que la tenía secuestrada, que era Cupido. Sin embargo, por accidente, la diosa le mancha la cara y le hace daño, como es lógico, con ese aceite caliente a Cupido, que por esa osadía de contradecir a lo que le había dicho, de que se quedara a la oscuridad, que no investigara, pues se enfadó con ella y la dejó allí sola. ¿Qué pasó entonces? Sí que, enamorada de Cupido, lo buscó por tierra, mar y aire. No había dónde encontrarlo, pues el dios no quería saber nada de ella, pues estaba enfadado con ella, la había por así decirlo, no le había hecho caso lo que le... Y llega al punto de buscar a Cupido, que llega a la Hades, o sea, el infierno para los griegos. Y allí se va a hacer con un remedio, por un poco de engaño, que se llamaba el sueño Estigio, que le prometieron que si se lo tomaba y abría la cajita, pues Cupido acudiría. Claro, lo que pasa es que este sueño Estigio le hizo dormirse como un coma eterno en el que no despertaría. Cupido, enamorado de ella, lógicamente, al ver que su amante pues estaba en coma, en un gesto muy bonito llegó hacia ella y de un beso le quitó el sueño de los ojos. No me digáis que no es un tema romántico el que representa aquí Canova. Canova decide representarnos en esta obra ese final feliz, ese momento en el que Cupido besa a la joven Psique y pues ella despierta y lo primero que ve es a su amado. Los cuerpos de los amantes, de los jóvenes, por así decirlo, que eran un aspa con las alas sobre todo de Cupido y que da una composición drástica que recuerda mucho incluso a otras obras como de Bernini, que ahora vamos a comentar, al barroco, por así decirlo. Es una obra equilibrada y dinámica, y que recuerda al barroco en ese sentido de, por ejemplo, la carnosidad del mármol, ¿no? Si os acordáis del rastro de Proserpina de Bernini, una obra preciosa, claro, ahí vemos como Plutón, cuando agarra a Proserpina o Perséfone, le hunde los dedos en la carne. Pues lo mismo es lo que hace Eros, obviamente con más cuidado, en ese agarrarle el pecho a la joven Psique, como hunde la mano en el pecho, en esa carnosidad, como si las figuras fueran blandas, no fueran mármol duro de Carrara, sino que fuera un material blando, cera, por así decirlo. Es un gran gesto de maestría que muestra el escultor italiano. También Canova se luce en los detalles, como por ejemplo los paños que enrollan a la joven, o el detalle de las alas, o cómo los rizos del pelo de Cupido pues parecen reales, ¿no? La obra fue un encargo, ya como curiosidad, de John Campbell, un británico, que se la encarga a Canova para que la haga. Y por una serie de carambolas históricas, que no me voy a meter mucho en ello, la obra acaba en Nápoles, en manos de Joaquín Murat, el que era cuñado de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, famoso, esto no hace falta que os lo introduzca, es mundialmente conocido. Y de ahí pues pasó al Museo del Louvre, donde se encuentra hoy en día, y bueno, es una obra preciosa en la que no hay más que decir, y que espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo para aprender un poquito de arte, ¿no? Sobre todo sobre el neoclasicismo y Cánovas, que es uno de los mejores escultores y a veces eclipsado por los renacentistas y sobre todo por los barrocos.
pero que sigue siendo un gran escultor a tener en cuenta y que ha hecho mucho por la historia del arte. Os dejaré la bibliografía que he usado para este vídeo luego al final. Espero que os haya gustado y sin más, pues me despido.